Como López sigue con una fijación que ya parece obsesión en contra de los conservadores o neoliberales, especialmente con Claudio X González, yo tengo dos opiniones. La primera, que como López los odia tanto a los conservadores y especialmente a Claudio X González, lo más probable es que como el odio es amor, yo creo que ya se enamoró de Claudio X González. El segundo punto es de que los conservadores, como bajo su óptica, son unos rateros, egoístas, perversos. Yo considero que López ya tiene envidia de que quieren ser más rateros que él. Pero fuera de esa broma, si se quiere llamar de alguna manera, porque no tengo una explicación más seria de por qué López tiene una fijación patológica sobre los conservadores, cuando ya son conceptos que pues, son del pasado. López debe de fijarse en el presente y hacia el futuro, y todas esas estupideces de que neoliberales, conservadores y liberales, pues eso es una verdadera falta de criterio y falta de ubicación o posición que debe tomar un presidente. O sea, que sea serio, que sea responsable, que sirva a los mexicanos, que realmente se apoye en el desarrollo del país para que saque de la ignorancia, de la pobreza, de la desigualdad social y de la violencia en que está metido este país por la política de abrazos y no balazos que lleva López para congraciarse con los narcotraficantes y delincuencia organizada, porque le sirven precisamente para que lo apoyen con muchos dólares con el tráfico de fentanilo, que ya en otro video le hice notar que el fentanilo se está procesando en sus narices, porque también hace 2, 3 días López manifestó que si los chinos no mandan el fentanilo, entonces ¿de dónde? Pues ya lo saqué de dudas. El fentanilo lo procesan en sus narices porque él protege a la delincuencia. Pero para ubicarnos en el criterio que quiero expresar en este momento, en el sentido de que López no tiene calidad moral, ni siquiera sus colaboradores, secretarios de Estado, directores, subdirectores o como se llamen, para hacer críticas y para llamar la atención a nivel internacional de que México se respeta y no sé qué tantas pendejadas. Quiero escuchar con ustedes este video. Buenas tardes. Buenos días. Se nos hizo tarde, pero ya estamos. Bueno, vamos a informar sobre la situación de la salud. Hoy es martes, como lo hacemos cada 15 días. Vamos a iniciar este día con una sección especial para informar sobre las drogas, para que tengamos todos los elementos, que el pueblo sepa sobre la producción de las drogas, el daño que ocasionan, qué se está haciendo, qué tenemos todos que evitar, por qué no debemos de permitir que se convierta en una pandemia, y hablar sobre el tema, estar constantemente tratándolo. Y le pedí al doctor Hugo López-Gatell que él sea el que aborde el tema aquí en las mañaneras. Afortunadamente ya está disminuyendo el efecto dañino de la pandemia de COVID y vamos a atender este tema con un enfoque preventivo, porque no es decir, nosotros no tenemos ese problema, no nos va a alcanzar ese problema, no es igual que en otros países. Tenemos que
evitar que se extienda el problema de la drogadicción, sobre todo el uso de drogas químicas como el fentanilo, que tantos muertos lamentablemente ocasiona. ¿Cómo nos protegemos, nos blindamos para que nunca tengamos este grave y lamentable problema de la sobredosis y las muertes por fentanilo, que es una pandemia? Entonces, todo esto acompañado de campañas en las escuelas y en los medios de información. Ya me adelanté, pero bueno, ahora el doctor Alcocer va a introducir, y luego Hugo, y luego cómo vamos en el programa de IMSS Bienestar, que significa atención médica, medicamentos, para garantizar el derecho a la salud. Que todo el que no tiene seguridad social pueda ser atendido en centros de salud, en hospitales, y que la atención médica sea de calidad, que haya médicos generales, que haya especialistas, enfermeras, equipos médicos, desde luego medicinas, y que sea gratuito todo el servicio, análisis clínicos, todo, la gratuidad para quienes no tienen seguridad social. Ese es el objetivo y vamos avanzando cada vez más en este propósito, y sobre eso es que va a informar siempre Zoe Robles. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. En el pulso de la salud, como ya mencionó el señor presidente, hoy el subsecretario López-Gatell les comunicará cuál es el estado que lleva la pandemia COVID-19 en la 9ª semana de la meseta de reducción, pero con estabilidad de sus principales indicadores. Asimismo, y esto es realmente importante, nuevo, se dará inicio a la sección o tema que... Con eso basta. De todas esas sandeces, lo que salta a la vista es que tanto López como su secretario de Salud y el otro asesino de Gatell son unos verdaderos asesinos de mexicanos, pues más de 1 millón de compatriotas fallecieron ahora con la pandemia del COVID, y todo porque López la tomó muy a la ligera esa pandemia, dando instrucciones a los mexicanos que se abrazaran, que se besaran, que no era para tanto, que no usaran el cubrebocas, y todas las estupideces que dijeron fueron los causantes o fueron las causantes de que en este país se fueran millones no millones, de cientos de miles de mexicanos, porque no tuvo la precaución López de ver por la salud y el bienestar del pueblo de México. Al contrario, todos los medicamentos que en ese tiempo eran indispensables para combatir esa enfermedad, se le proporcionaron a su hijo, y en Palacio Nacional, en donde se estableció una clínica completa a cargo de uno de los principales epidemiólogos, mientras los mexicanos de segunda y de tercera y de cuarta se estaban muriendo porque no tenían la misma atención médica que tenía el hijo del presidente. Y eso sería lo de menos. El problema es que con qué calidad moral habla López ahora de que el problema del fentanilo y las drogas son una enfermedad muy grave y que está combatiendo, y que eso lo va a lograr mediante la atención de las causas. Pero López no entiende que una de las causas principales y fundamentales de que haya jóvenes que se dedican a las drogas y hasta al tráfico inclusive, es porque el gobierno de López no ha dado el trabajo y los emolumentos necesarios para que los jóvenes puedan dedicarse a hacer una vida para el progreso de México. López se ha dedicado a hablar y hablar puras tarugadas, porque fundamentalmente las obligaciones que tiene como presidente
es velar por el bien y la seguridad y la prosperidad del pueblo de México. Y eso no lo está cumpliendo López. Él considera que con puro hablar y con puros consejos pues mediocres totalmente va a lograr que el país salga adelante. El país no se desarrolla mediante consejo. El país requiere de que el gobierno se aplique a crear empleos de manera inmediata, y las causas por las que hay pobreza es porque hay desigualdad social. López es muy afecto a hablar de una pobreza franciscana, pensando que eso es lo que va a curar todos todos los perjuicios y todas las cosas negativas de que está pasando el pueblo de México. Eso no es suficiente. López se ha olvidado de un aspecto fundamental, que es la humanidad. El caso de los migrantes, por ejemplo. El caso de los migrantes fue un asesinato premeditado por parte de López, porque él le sirve de tapadera, de contención a los gringos, y por eso los confinó en Ciudad Juárez en una prisión, no porque los migrantes hubieran cometido alguna ilegalidad, sino porque López actuó premeditadamente para acatar las órdenes de los gringos y no atravesaran sus fronteras hacia los Estados Unidos. De manera que López no tiene calidad moral, y el otro López, médico de la muerte, así le llaman a Gatell, menos, porque ese sujeto no ha servido más que para crear más muertes en el país, porque sus gestiones no fueron más que para sobrevivir él en su cargo y ganar millones de pesos a costa de la muerte de los mexicanos. Que no nos salgan ahora que quieren atacar las causas todas las sabemos. México se debate en la miseria porque no hay empleo, y además en el consumo de droga, porque López, al permitirles a los narcos que utilicen el país, el territorio, para mandar la droga de fentanilo a Estados Unidos y consumirla también aquí, nos está llevando a una debacle moral y económica. Y la realidad es que este país, mientras siga este señor desgobernando México, no va a salir adelante, porque cada día que viene son más los problemas. Todo el país se debate en una angustia constante, porque no pueden salir a la calle, porque es objeto de ataques por la delincuencia. La siguiente es que el sueldo o el salario que tienen no les ajusta para seguir adelante en las necesidades más importantes para satisfacer una necesidad de una familia. Y en fin, que López no puede cambiar de carácter, porque López entró a desgobernar a este país en base a una obsesión: acabar con los conservadores e imponer un programa de gobierno llamado Cuarta Transformación, que ni siquiera da resultado, lo mismo que sus programas del bienestar, que no han servido para maldita la cosa. Y ahora se convierte en candil de la calle y oscuridad de su casa, porque ahora está apoyando a los países centroamericanos como Guatemala, Salvador y Honduras, con apoyos económicos, cuando lo que debe hacer es ver por el bienestar primero del país y luego de otros países. Ciertamente el artículo 89 de la Constitución Federal le da la facultad de llevar la política exterior de México, pero también lo obliga a que vea por el bienestar de la nación. Y si bien es cierto que puede haber cooperación internacional con otros países, eso se hace en base de que en México no tengamos carencias o no tengamos problemas. Si tenemos carencias en México económicas muy graves, además de falta de seguridad,
y se lleva el poco dinero a Centroamérica para tirarlo en ese lugar, entonces López es un traidor a la patria. Y la otra circunstancia es que López no se ha aplicado verdaderamente a ver por el bienestar de los jóvenes. Las escuelas del bienestar son un fracaso, no tienen infraestructura. Muchas veces ni los planes de estudio los están aprobando. Los maestros no dan clases porque no les pagan. Y López, en lugar de atacar esos problemas de la educación, ahora se dedicó a nacionalizar la industria energética, comprando 13 generadores de energía obsoleta porque no trabaja con energía solar ni con energía eólica. Y entonces López es un sujeto que nos ha llevado a un retraso al pasado, porque no ve hacia el futuro. Lo que el país requiere es energía limpia, energía barata y que además no contamine. Y lo que hace López es acabar con los bosques de la selva maya con su famoso tren que no va a servir a nadie, porque es un tren turístico que no va a tener ni siquiera posibilidad de que saque dinero para los gastos, los millonarios gastos de más de 15,000 millones de pesos, igual que con la otra inversión de Dos Bocas, que también se refiere a energías fósiles, energías contaminantes. O sea, que López no nos puede engañar de que está viendo por el bienestar de México, está viendo por la destrucción de México. Gracias.